Y por eso estas charlas, ¿no? Vamos a... La definición de disnea ha tenido desde principios del siglo XX hasta ahora montones de definiciones. ¿De acuerdo? Y esas definiciones tienen que ver con lo que se iba estudiando a lo largo de las décadas. Entonces, si en ese momento era, los pacientes con disnea tienen aumento de trabajo respiratorio, por ejemplo. Entonces, la definición de disnea en ese momento era, la disnea es una sensación displacentera producida por un aumento de trabajo respiratorio. Esa era la definición de la disnea. ¿Se entiende? Más o menos, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el siglo pasado y en lo que va de este siglo, hubo cambios en la definición de acuerdo a lo que se iba descubriendo. Es curioso que cómo cambió eso lo pueden ver, hay otras charlas, pero me interesa la definición a la cual se ha llegado, que es la de 2011, que es la actualmente aceptada de disnea y que es la que ustedes tienen que saber. Primero, la disnea solamente la puede decir el paciente. Es una sensación, una experiencia subjetiva. Primer punto. Segundo punto. Es una sensación que los pacientes pueden percibirla con diferente intensidad y con diferentes también descriptores. Cualitativamente, si a vos te falta aire, vos podés decir, bueno, me falta aire porque se me cierra el pecho. Bueno, macanudo. Otro dice, me falta aire porque es como si me estarían ahorcando. Eso es lo cualitativo, la sensación puede ser distinta y varía en intensidad. Entonces, todo esto se resume en esta primera parte de la definición, que es experiencia subjetiva de dificultad respiratoria que consiste en sensaciones cualitativas diferentes que varían en intensidad. Y habla de experiencia, ¿entienden? Experiencia. Y esa experiencia deriva de interacciones, obviamente, fisiológicas, psicológicas, sociales y ambientales, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente experimente disnea y que tenga un familiar que murió ahogado y un familiar que no murió ahogado. ¿De acuerdo? El familiar que murió ahogado, ese paciente, tiene una experiencia distinta que tiene que ver con factores que exceden lo fisiológico, que son psicológicos, son sociales, ¿de acuerdo? Y que influencian en esa sensación. Entonces, esta experiencia subjetiva, cualitativamente diferente, que varía en intensidad, que deriva de todas estas interacciones, da respuestas fisiológicas, taquipnea, uso de accesorios, todo lo que quieran poner, y conductuales. ¿Qué hago yo con la disnea? ¿Se entiende? ¿Qué hago yo con la disnea? Aparte de tratar de calmármela, ¿qué me significa a mí la disnea? ¿Me voy a morir con esto o no me voy a morir con esto? Y esa pregunta depende de todo lo anterior. Entonces, disnea experiencia subjetiva. Solo el paciente puede decir que tiene disnea. Interrúmpanme cualquier cosa, ¿eh? Y la diferente calidad se expresa en lo que se llama descriptores. Y la intensidad, calidad, intensidad, están subrayadas las tres palabritas claves, son las escalas. Ahora vamos a ver eso. Disnea no tiene nada que ver con esto. Disnea lo dice el paciente. Y esto lo decimos nosotros. Taquipnea, el paciente tiene taquipnea, tiene bradipnea, tiene hiperventilación, tiene hipo, tiene disnea posicional, que es otra cosa, disnea estaría en relación con eso, es la ortopnea.
polipnea, eupnea, esfuerzo respiratorio accesorios, aumento de trabajo respiratorio, son comilladas frases muy frecuentes que se escuchan en los médicos y uno no entiende lo que es aumenta el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio hay que medirlo, claro. Uno infiere que si está luchando por la vida con todos los músculos accesorios activos, tiene aumento de trabajo respiratorio. Pero, digamos, es como decir, bueno, no sé, digamos, hay que medirlo esto, digamos. Uno infiere, es una inferencia, cuidado, no lo estoy midiendo. Entonces, dijimos que había una calidad y cada uno de ustedes seguramente expresan cosas distintas. A ver, díganme ustedes, ¿alguna vez experimentaron disnea? Sí, después de, o sea, hacer ejercicio, por ejemplo, Después de hacer muy... ejercicio. Muy bien, ese es un escenario. Disnea después de hacer ejercicio. ¿Qué otro escenario pudieron haber vivido como experiencia con disnea? A ver, me interesa. Antes de rendir un parcial. Casi más me aspiro. Muy De bueno. semio. ¿Cómo? Antes de rendir el final de semio. Está bien, bueno. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Algún cuadro de broncoespasmo. O sea, yo he Bien, tenido. broncoespasmo. ¿Alguien tiene asma ahí? Yo fui asmática de chiquita y cada vez que tengo una infección viral hago broncoespasmos horribles. Y si vos me tendrías que decir, vos decís, bueno, me falta el aire o tenés dificultad, ¿qué es lo que te pasa? A ver, decime qué es lo que vos sentís, cómo lo... Explícame a mí lo que vos sentís, no me digas, tengo disnea, porque eso yo ya sé, ¿entendés? ¿Vos cómo lo sentís? Creo que lo que más siento es como dificultad para entrar el aire. Bien, para entrar el aire, muy Sí. bien. Y el que hizo ejercicios y tuvo disnea, ¿cómo me lo podría describir? como que se me salía el corazón por la boca y que no me llegaba al aire. Muy bien, que se te salía el corazón por la boca y no te llegaba el aire. ¿Alguna otra experiencia, chicos? Vamos a ver. Un ataque de pánico puede ser. Ataque de pánico puede dar disnea. ¿Y cómo se siente un ataque de pánico? A ver. No, no sé, yo nunca tuve un ataque de pánico, solo se me ocurrió. Tal vez con la Me sale el respiración corazón. cortita, rápida, que sentís que no te Respiración Yo lo llega. sentía como que el rápida. aire que entraba no suplía mi necesidad respiratoria. O sea, yo tipo como que me entraba aire, pero sentía que no estaba respirando igual. Bien, vos decías, no alcanzaba tu necesidad respiratoria, dijiste, algo así, ¿no? Claro, como que yo sentía que haciendo incluso respiraciones profundas, sentía que el aire no, que me estaba entrando, que era un montón, no me bastaba. Bien, muy bien. Perfecto. Esto es tu descriptor, ¿entendés lo que vos estás diciendo, Caro? ¿No? ¿Qué otro? A ver, me puede decir. Yo Hablando... tuve. Perdón. No, habla, perdón. No, dale, Diga. tranquilo. Lo que una vez me pasó de chica, que en la playa, nada, dato, quise saltar, yo soy muy torpe, y caí sobre una piedra y como que el impacto fue tan fuerte que no pude respirar. O sea, después de caer, no podía mover el diafragma, no sé qué onda. Como que el dolor te cortó la respiración, digamos. Sí, como una cosa así, pero fue como, o sea, no es que me duró solo el impacto, estuve como un toque sin poder respirar, como un... Bien. Y tipo, Ajá. Si no se sé. puede poner la cámara, adelante, así los veo porque me interesan las expresiones. Sebastián, ibas a decir algo vos. No, sí, que a mí no me pasó, pero tengo un amigo que sufre ataque de pánico y una vez en la playa de vacaciones con mis amigos le pasó que se tuvo que ir de la playa. O sea, se empezó como a agitar solo Ajá. digamos, se tuvo que ir de la playa, yo lo acompañé y ahí cuando apenas salió de la playa, donde había menos gente, ahí se calmó. Pero no podía, sentía que no podía respirar. O sea, Muy no me bien. pasó a mí, pero bueno. Digo yo, ya que varios pronunciaron la palabra ataque de pánico, ¿ustedes hasta lo que va de la carrera tuvieron una clase de ataque de pánico? Sí, en psiquiatría tuvimos un poco. O sea, En no sé, psiquiatría no, tendrían que verla, ¿no? sí, yo Digo, recuerdo ustedes que la tuvieron una vimos, clase de hipo hasta la que tuvieron, ¿verdad? ¿O no? claro.
Fíjense que son cosas muy frecuentes, pero que no hay un espacio formal, no pareciera haberlo, ¿no? Hay que buscarlo, ¿no? También el ataque de pánico es no solamente psiquiátrico, es de medicina interna y es más, el ataque de pánico no es una enfermedad psiquiátrica, ¿de acuerdo? Está estudiado muchas cosas sobre el ataque de pánico y hay factores fisiológicos, marcadores fisiológicos, funcionales de ataque de pánico. Es lo mismo que me diga, bueno, un asmático tiene trastornos psicológicos. Sí, pero primero es asmático, ¿de acuerdo? No al revés. Que quede claro eso, ¿no? No es asmático el que quiere, sino el que puede. ¿De acuerdo? Yo voy a agregar a lo que dijo Caro del ataque de pánico que sí, para mí es como también la sensación de angustia que uno de por sí tiene con el ataque de pánico. La disnea es como la exacerbación de la angustia, pero a nivel orgánico, físico. Muy bien, es interesante eso. Bien. Entonces, fíjense ustedes que es algo que, espera, no la veo, a ver que diga, primero que sabe, espera acá, no sé dónde anda, ¿no? Porque no me apareció el iconito de que me está pidiendo. Que salga y vuelva a entrar, a ver si ahí la agarro. Y entonces le doy. Entonces, fíjense ustedes que hasta un poco cuesta decir cómo describirlo, ¿entienden? De eso se trata esto que yo estoy hablando de calidad. ¿Por qué? Porque no todos, no sé, quiero que Agustina dijo, bueno, no podía sacar el aire con asma, ¿no? Asma, que es algo que frecuentemente dicen los pacientes, no es lo único, que los asmáticos no pueden sacar el aire. Les cuesta tanto meter el aire, pero más sacar el aire. Es un descriptor muy conspicuo en el asma, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes como médicos preguntan en base a su experiencia, ojo con esto, va a haber montones de pacientes que no van a detectar que tienen disnea. Porque ustedes dicen, dígame, ¿tuvo algo? Ahí apareció alguien. ¿Tuvo alguna vez sensación de falta de aire? Un interrogatorio típico, ¿no? ¿Tuvo sensación de falta de aire? No, doctor, no sentí que me faltaba el aire. Ajá, bueno. Y al rato dice, ¿sabe una cosa, doctor? Una vez yo sentí que una sensación como que alguien me ponía una soga en el cuello y me ataba, me la apretaba. Eso es un descriptor del paciente, ¿se entiende? Es un descriptor. Ahora, si ustedes preguntan por el otro descriptor y no conocen otros descriptores, no van a poder diagnosticar disnea. Hay un crack en el lenguaje de ustedes que esperan que tenga el paciente y el lenguaje del paciente. ¿Entienden eso? Entonces, como la disnea tiene muchísimos componentes, vamos a ver, esto que yo les pregunté a ustedes y que todos dijeron cosas distintas, los pacientes también van a decir cosas distintas y quizá no tan elaboradas como las que están diciendo ustedes, porque ustedes van adquiriendo un background a través de los estudios. Entonces, eso está estudiado. La calidad, se han identificado un total de 15 descriptores, ¿de acuerdo? De disnea, que son los más utilizados por todas las personas, con grado variable. Y acá están, voy a poner los principales. Siento como si mi pecho o mi garganta estuviera cerrada o apretada. Pues sí te puede decir eso. Siento que no puedo entrar el aire. Me cuesta trabajo respirar o tengo que hacer más esfuerzo. Siento que no puedo sacar el aire. Ahí lo dijeron ustedes. Siento que me falta el aire. Me siento agitado o fatigado. Siento que mi respiración es pesada o me siento ahogado. Estos son los 8 descriptores, al margen de las barreras idiomáticas y todo, son los 8 descriptores más frecuentes. Rondan en esto. No quiere decir que ustedes tengan que preguntar
¿Siente que su pecho y su garganta está cerrado? No. ¿Siente que no puede entrar ahí? No. ¿Siente que le cuesta trabajo? No. ¿Siente? No, no pueden preguntar a las 8, ¿entienden? Pero tienen que tener la open mind para preparar su escucha a la descripción que da el paciente y buscar a ver si encaja que realmente lo que está diciendo este paciente es disnea. ¿Entienden? Entonces, ustedes pueden decir, sí, doctor, yo siento, acá les digo, a ver, me cuesta trabajo respirar, siento que me falta aire, siento que me falta aire, me siento agitado o fatigado. Ese es un descriptor muy frecuente, pero también muy impreciso. Agitado, fatigado, a ver, explíquenme bien eso. No, me siento fatigado, me siento que tengo fatiga, pero explíqueme la fatiga. Mire, doctor, siento como que mi cuerpo no da, me cuesta caminar, me cuesta vestirme, pero esa fatiga es del cuerpo. Sí, es del cuerpo, pero la respiración suya, ¿cómo la nota? No, la respiración más o menos bien, pero es como que mi cuerpo no da. Entonces, es astenia del cuerpo y no disnea. ¿Entienden? Pero algunos asocian la astenia del cuerpo con esto de la respiración pesada. ¿Entienden? Entonces, obviamente, el paciente describe algo y hay que repreguntar para armar bien lo que le está pasando. Entonces, esto lleva su tiempo, me está llevando tiempo y deliberadamente quiero que así sea, porque esto ayuda a romper las barreras comunicacionales en un lenguaje que es difícil de expresar para los no, digamos, no universitarios, estudiantes de medicina, guión médicos. ¿De acuerdo? Que es difícil. Y entonces, al punto que se han descrito en total 14, 18, creo que era, que acá les puse los 8 más importantes, que hay un artículo para eso. Bien. Calidad, ¿está claro entonces? Otra cosa importante que fue uno de los primeros comentarios que dijeron, es el tema de la calidad, el tema de la disnea del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Ustedes piensan que la disnea del ejercicio es una disnea fisiológica o patológica? ¿Qué significa esa disnea del ejercicio? No, para Para mí mí es depende de la fisiológico. intensidad del ejercicio. O sea, es normal tener disnea en el ejercicio. Depende, O depende, sea, no porque para sí. todos, o sea, O cada sea, persona, dependiendo de la actividad física que haga, tendrá una disnea diferente. O sea, no es lo mismo que uno de nosotros salga a correr que un deportista de alto rendimiento que capaz con un esfuerzo mucho mayor, capaz le empieza a costar respirar que a cualquiera de nosotros. De acuerdo, muy bien, muy bien, muy bien. Es evidente que la actividad física no a todos le produce disnea, como subir un piso, 2 pisos o 5 pisos, o nadar, o correr, o bicicleta, o lo que sea. Estamos de acuerdo. Pero esta pregunta yo la dejo pendiente porque en un momento una de las definiciones de disnea era, ¿sabe cuál? Falta de aire patológica, no esperada para la actividad física. Lo cual no está tan mal. A ver, piénsenla. Falta de aire patológica, no sé bien qué se entiende por patológica, pero por lo menos no esperada a la actividad física que estaba desarrollando. De acuerdo a esto, si ustedes hacen una maratón o el ejercicio para ustedes, digamos, su máximo extenuante, bueno, sería esperada esa disnea en ese ejercicio. ¿Me siguen? Y al ser esperada esa disnea, puedo decir, no, no es patológica. Porque es la que tengo que tener para mi actividad física. ¿O no? Sí, el tema es que no depende solo del ejercicio. O sea, Ajá, decir que depende solo del ejercicio es muy reduccionista. bien, de acuerdo. Entonces, por lo que vos estás diciendo, dejo picando esto para cuando metamos un poco de las causas de disnea, ¿no? Y dónde se integran y demás, que tiene que ver que la disnea, es un adelanto, es un signo de alarma, ¿de acuerdo? Es un signo de alarma para cualquier persona, es un signo de alarma. Para el que está enfermo es un signo de alarma.
Y para el que está corriendo una maratón también es un signo de alarma. Es un signo de alarma que puede hacer peligrar la vida. ¿De acuerdo? Depende de la línea, depende el contexto, obviamente. Pero la palabra fisiológica y patológica casi no cabe, porque ustedes me dirían el dolor. El dolor tiene una vía bien definida, ¿verdad? Neurológica. Se integra arriba, libera endorfina, todo lo que sabemos, ¿no? El dolor es una respuesta fisiológica, pero en el fondo yo diría es patológico, porque yo no tengo que tener dolor. Pero sin embargo, la vía del dolor está preparada para sentirlo, como está la vía de la disnea preparada para sentirla. Entonces, la palabra disnea fisiológica y disnea patológica no es adecuada. Lo que sí es adecuado es considerar que la disnea es un signo de alarma. Algo mal está pasando, ya sea en el contexto de condiciones que son claramente patológicas, enfermedades, pero también en el contexto de la vida cotidiana. Como puede ser subir 5 pisos de escalera y les va a doler la pierna. ¿Y qué significa que les duela el cuádriceps? Que tiene que parar un poco, macho. Tiene que parar porque les está doliendo la pierna. Descansen un poco. Es un signo de alarma. ¿Entienden? Alarma para el cuerpo. No para ir corriendo al médico. En el sentido de alarma para el cuerpo. Bien. Vamos a dejar eso ahí por ahora. También hablamos de intensidad, y cuando hablamos de intensidad hay dos tipos, en relación a la carga, al ejercicio que estamos haciendo, que está acá, ¿no? La disnea clase 1, 2, 3 y 4, reposo, esfuerzo mínimo, moderados y grandes, y acá está lo que hablamos de la clase 1, sería la disnea clase 1 esta que estábamos hablando, ¿no? Correr, subir varios pisos de escalera, uno tiene disnea, ahí, claramente, y eso es un signo de verlo como un signo de alarma, no como que es fisiológica y sigo subiendo. ¿Entienden? Bien. Y también está el tema de la intensidad. Esto lo pasé rápido porque ya lo de la vista en cardiovascular, en respiratorio, todo esto bien claro, ¿no? La intensidad. Y esto es importante. Esto es importante y se usa prácticamente esta escala, la famosa escala de Bohr, 1982, que tiene que ver con la intensidad de la disnea. Y acá, si ustedes dicen, sí, a ver, hagámoslo con el dolor. ¿Ustedes tienen algún dolor crónico? ¿Quién tiene algún dolor la mayoría de los días de la semana? Yo, De la espalda, quizás. Espalda. Macamelo. ¿Quién habló? No sé. Yo, No te veo. Alexia. Alexia, no estás bien ahí, no sé. Alexia, bueno, ahora yo te pregunto a vos, ¿te duele la espalda, digamos, la mayoría de los días de la semana, independientemente de la hora? Perfecto. Sí. Decime ahora, fíjense mi interrogatorio de intensidad, ¿eh? A ver, graduame esa intensidad del dolor. Decime cuánto te duele. Yo te voy a dar una escala que es de 0 a 10. Ok. Entonces, 0, esto se pregunta de esta manera la escala de Bohr, y no de otra. 0 significa que vos no tenés ningún dolor. Estás perfectamente bien. 0 de dolor es 0 de dolor. No tenés nada de dolor. Bien. Y 10, escuchen esto que digo, es la máxima intensidad de dolor que vos puedas imaginar que tenés o que podrías llegar a tener. La máxima, repito esto, la máxima intensidad de dolor que vos podrías imaginar de llegar a tener. ¿Estamos? Bueno, la máxima, aunque no lo hayas tenido ese dolor, imagínate el máximo dolor que podés llegar a tener y eso sería 10. ¿Estamos? Alexia. Y quizás depende del día, pero ahora que es tan temprano, 2. 2, perfecto, 2. Entonces, para el dolor, que es muy importante esto, un dolor de 2, te pregunto ahora, ¿vos tomás analgésicos cuando tenés un dolor de 2? No. Bien. ¿Tuviste necesidad de tomar analgésicos alguna vez? Sí, pero poco. Bien. En el momento que vos tomaste analgésicos, ¿podés en esta escala decirme cuánto te dolía la intensidad? 6. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, no toda intensidad es la misma y hay dolores
que necesitan tratamiento y hay dolores que uno se los banca. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo pasa para la disnea. En general, dolores de 4 para abajo se bancan. ¿Entienden? Se bancan, entienden la palabra, ¿no? No necesitan analgésicos, salvo algunas situaciones especiales, que el padre haya muerto de cáncer de páncreas y ustedes tienen un dolor y ya les agarra un ataque, porque está la respuesta conductual a eso, y exageran el dolor, entonces se toman un analgésico porque creen que con eso se van a curar el cáncer, ¿de acuerdo? Cuando el cáncer lo tuvo el familiar. Eso es otra cuestión. Pero dolores de 4 o 5 para arriba es importante porque condicionan la vida del paciente. Condicionan la vida en algo. O tienen que tomar analgésicos, o tienen que hacer reposo, o tienen que consultar al médico, o están de mal humor, o no duermen. Un dolor 1, 2 te deja dormir. Un dolor 6, 7 no te deja dormir. Entonces, trasladen esto de dolor, porque es una vía única, fácil, hay un receptor, todo está todo muy hiper simple, a la complejidad de la disnea. Y pasa exactamente lo mismo. Pacientes con disnea crónica, sí, doctor, yo tengo fatiga, yo estoy acá tranquilo, pero hago las cosas y me agarra un poco. ¿Y cuánto le agarra? Más o menos, espero un poco, me la aguanto, qué sé yo. ¿Y pero cuánto? La intensidad. Más o menos 2, 3, 4 a lo sumo. Cuando tengo ahí más o menos me quedo un poco quieto, me recupero y sigo. Listo. Disnea crónica. Determinada por... y cuando tuvo fatiga, ¿cuánto tenía? Doctor, no podía más. 10. ¿10 está seguro? No, no, no. A ver, 10 es lo máximo que usted puede imaginar que tiene de disnea. Supóngase, para mí lo máximo que puede ser es que me pongan una soga al cuello y me la aprieten. Eso para mí sería 10. Yo nunca llegué a sentir eso. Ah, bueno. No, entonces no. La disnea que yo tenía era 7, 8. Duden del paciente que dice 10. Porque la palabra imagínese que el paciente siempre imagina más. ¿Entienden eso? Y si ustedes al toque le dicen, imagínense que usted tiene, 10, doctor, 10. ¿Entienden? No me gusta. ¿10 está seguro que 10? ¿Usted no puede imaginar un dolor peor que ese? Sí, puede imaginar un dolor peor que ese, sí. Entonces, vuelvo a poner 0 no tiene nada y 10 es la máxima dificultad respiratoria que usted puede imaginar. Supóngase que le ponen una soga al cuello y no lo dejan respirar hasta que se muere. Bueno, no. 8, 9, 7, 8, por ahí. ¿Entienden? El interrogatorio, ¿lo ven esto o no? Bien. Y se van a enfrentar muy frecuentemente con esto. Probablemente dentro del carácter de primicia hemos logrado habilitar los prácticos con pacientes. Es una buena noticia para fin de semana. Merece un aplauso por lo menos, o esos corazoncitos que se tiran ahí en los emoticones y todo eso. Vamos a organizar esto en la semana que viene, porque también hay que organizar los docentes y demás. No podemos hacerlo de hoy para el lunes, pero la semana que viene vamos a estar armando las comisiones para entrar a la sala, ¿de acuerdo? A la sala, a ver pacientes internados, ¿de acuerdo? Bueno. Gracias, después, doctor, ¿cómo? Gracias por las intervenciones. Bueno, después les paso el CBU y arreglamos todo, y ya está. No, una buena noticia para empezar el fin de, en serio. Por eso, es una buena noticia para el fin de semana, yo me enteré hace 2 horas. Bueno, entonces, ¿está claro la escala de Borg? Bueno, esto lo pasamos rápido, está en todos lados, aunque con Greenberg van a tener un caso práctico la semana que viene de disnea, ¿de acuerdo? Cómo encararla y cómo llegar al diagnóstico. Disnea aguda y disnea crónica, obviamente. Disnea aguda
primero lo que hay que empezar, cardiovascular o respiratoria, acá tienen causas. Esto está ya está, se lo subí al campus. Y disnea crónica o recurrente de la superior, del tórax, del pulmón, y sigue, cardíaca, neuromuscular, tóxica, miscelánea, listo, lo leen y listo, y más o menos las condiciones que pueden dar disnea. Ahora bien, volviendo al tema de estos 100 años en los mecanismos de disnea, fíjense en las épocas cómo fue cambiando el estudio de la disnea. Miren, en esta época, control químico. La disnea es por hipoxemia y por hipercapnia. Hay reflejos que producen disnea. El décimo par, receptores. La mecánica es muy importante para la disnea, mecánica respiratoria. El costo de oxígeno, porque apareció alguien que me empezó a medir costo de oxígeno. La inadecuación entre tensión y longitud. Esto lo vamos a ver un poquitito. Las medidas psicométricas de la disnea, recién en esta época, lo que ustedes escucharon recién, de la escala de Bohr y los descriptores, datan de esa época. ¿De acuerdo? Quiere decir que antes nadie preguntaba eso. A ver si queda claro. ¿Entienden? Nadie preguntaba eso. En esta época, en ese año, en ese intervalo, aparece lo que es la copia eferente con los estudios neurofisiológicos, y vamos a hablar de esto porque el mecanismo de copia eferente es el principal mecanismo de disnea. ¿De acuerdo? Y es el más difícil de entender. Tan difícil como las causas de retención en EPOC y por qué no hay que darle oxígeno al EPOC de forma indiscriminada. Y eso lo vamos a ver el lunes. A nadie se le ocurrió hacia fines del siglo XX saber si los pacientes vivían bien o mal con disnea. Disnea y calidad de vida empiezan los primeros artículos en ese tiempo. O sea, estuvimos 90 años estudiando la fisiología, obviamente importantísima, que nos permite montones de cosas, pero recién 100 años después se agrega, che, estos pacientes, ¿cómo están en la vida? ¿No? Mal, viven bien, viven mal, ¿no? Con estudios de neuroimágenes entre este periodo, sustrato cortical para la disnea. Hay un punto que se pone fosforescente en el cerebro cuando hay disnea. Varios puntos. Como así hay puntos para el dolor, ¿de acuerdo? Que los conocen. Y después se dieron cuenta, ya en el siglo XXI, que el enfoque tiene que ser multidimensional, y hablamos de disnea total, que tiene que ver, volvemos rapidísimo atrás, con esta definición: experiencia derivada de interacciones múltiples de factores fisiológicos, los que se estudiaron durante 80 años, psicológicos, sociales, ambientales, y dar respuestas fisiológicas y conductuales, que depende del carácter y de la experiencia de cada uno. Ese enfoque multidimensional es el último. Bien. De todos estos mecanismos, el mecanismo de copia eferente está en relación con el de inadecuación, tensión, longitud. Es el más importante y es el que vamos a ver. ¿Están preparados? Sí, sí. ¿Seguro? Ahora quedamos un poco distraídos con el tema de los prácticos con pacientes, pero lo intentamos. Están así maníacos con los prácticos de los pacientes, ¿no? Bueno, van a poder interrogarlos y van a preguntar, seguro alguno que va a tener dolor, no me cabe duda, seguro alguno que tiene disnea, o que tuvo disnea, así que esta charla les viene bárbaro, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros tenemos acá el centro respiratorio. El centro respiratorio manda un comando, un tránsito eferente al diafragma para que respiremos, eso está claro, ¿verdad? Pero también el diafragma tiene un control involuntario, voluntario. A ver, Hernán, que estás ahí, mostrame a través del video cómo podés controlar voluntariamente la respiración. Más evidente. Ahí está.
Él está deliberadamente agitado, ¿de acuerdo? Se puso más taquineico, más rápido. Ese comando al diafragma no viene de los centros respiratorios, viene de la corteza motora, ¿o no? De hecho, hay un homúnculo en el cerebral que representa al diafragma. El diafragma tiene un control voluntario que está acá en la corteza motora. Esto es fisiología de la secundaria, más o menos, ¿no? Hasta acá está claro. Hay un control voluntario y un control involuntario de la respiración. ¿Estamos de acuerdo con esto? Primer punto. Sí, perfecto. Segundo punto. Cuando los centros respiratorios mandan un informe al diafragma para que se contraiga, también manda lo que se llama una descarga corolaria, corollary discharge o copia eferente, a la corteza sensitivo-motora, que es un poco más posterior de la cisura. ¿De acuerdo? Por acá anda. Es decir, esto está la vía identificada, la vía identificada. El centro respiratorio manda algo abajo, pero prácticamente al instante, un microsegundo antes, digamos, manda arriba algo que dice, che, allá la corteza, yo voy a hacer esto. ¿Me siguen? Bien. Entonces el diafragma ahora se contrae, porque el comando motor dijo que se contraiga. ¿Lo entienden? Bien. Pero se contrae y el frénico tiene 30% de fibras sensitivas. El frénico es un nervio mixto. Entonces, manda acá aferencias a la corteza motora diciendo, che, me contraje. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, y ahora viene, ¿para qué sirve todo esto? La corteza sensitivo-motora dice, vos mandaste esto, y el diafragma hizo exactamente lo mismo. Se contrajo, con tal velocidad, con tal volumen corriente, con todo lo que vos dijiste. Pongo acá nudo, no hay disnea. Ahora, la corteza sensitivo-motora dice, che, vos mandaste esto, pero el diafragma no hizo eso. Hay disnea. Esa es la causa de la disnea. La inadecuación entre los dos mensajes de copia eferente que dice, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que hice, y la copia no es igual, no es una copia carbónico. Imagínense ustedes ahora que tienen un sorbete en la boca y ustedes tratan de respirar de la misma manera que si no lo tuvieran. A la, no sé, 5 respiran. Primero que en la primera ya notan que hay algo que no está funcionando, ¿no? Y el comando motor dice, epa, yo te mando esto, ¿por qué no anduvo? Bueno, mando más, hay mecanismo de feedback para hacer más fuerza, ¿se entiende, no? Hacer más fuerza. Pero el diafragma está diciendo, che, yo estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque no puedo más. Las dos copias son diferentes. Y eso es lo que produce el disconfort. Este es el principal mecanismo de disnea en la gran mayoría de las enfermedades, al cual se suma la disnea de la hipoxia, la disnea de la hipercapnia, que ayuda, que también la hipercapnia a su vez estimula la ventilación y la hipoxia también estimula la ventilación, y si hay inadecuación, terminamos en lo mismo. Entonces, es el intercambio de información entre la corteza motora y sensitiva. Es el mecanismo por el cual se toma conciencia del esfuerzo. Es una versión refinada de la falta de adecuación de Campbell, porque Campbell decía esto acá, Moral Campbell, inadecuación entre tensión y longitud. ¿Qué significa esto? Vamos a hacerlo con el brazo, ¿de acuerdo?
Con el brazo, el bíceps. Me ven todos, ¿no? Yo digo, bueno, voy a contraer el bíceps. Miren esto, ¿eh? Contraje el bíceps. Bueno, ¿sentí alguna molestia? Ninguna. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, alguien me sostiene la mano. Y yo trato de contraer el bíceps, lo contraigo y no puedo. Y yo siento una tensión distinta ahí. Y hasta puedo sentir dolor. Porque mi comando cerebral me está diciendo, tenés que contraerte de tal manera, pero el músculo no puede porque está impedido. Arriba, eso se sensa como inadecuación. Y esa es la copia eferente que produce la sensación molesta en el músculo. Exactamente lo mismo con la disnea. Por eso, Campbell decía que eso pasaba con los músculos respiratorios también, en 1960. Es uno de los trabajos más citados de la fisiología respiratoria. Campbell decía, hay una adecuación. Si el comando motor dice esto y el músculo no responde, hay disnea. Perfecto. Y 20 años después, o más, 60 años después, se descubrió el sustrato de la copia eferente que dice, acá está la vía por la cual se entera. Bien. Bueno, pueden leer el artículo que yo hice hablando de todo esto que es la copia eferente, ¿no? Para el caso del COVID y por qué no tienen, los pacientes con COVID no tienen tanta disnea como debieran. ¿Saben otra cosa interesante? Yo les voy a preguntar algo, a ver, ustedes alguna vez pensaron, vieron el grillo, ¿no? Los grillos, cantan los grillos, ¿no? Cantan los grillos, ¿no? Y los grillos tienen una intensidad de decibeles que ustedes dirían, bueno, si gritan tanto los grillos que los grillos se aturdirían, porque tienen sensores, ¿de acuerdo? Que saturan a sus sensores y les impide escuchar a la grilla que está al lado, la mamá grilla o el hijito grillo. ¿Se entiende lo que digo, más o menos, no? Entonces, ¿qué pasa? El grillo, ¿por qué no se aturde con su propio sonido? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué los murciélagos no se confunden con los sonidos de los otros murciélagos? Porque deben estar recibiendo de todos lados, ¿no es cierto? ¿O por qué un pez eléctrico no se electrocuta con su propia electricidad? ¿Por qué ustedes no pueden hacerse cosquillas a sí mismos en los pies? ¿Saben por qué? Y porque apenas me lo empiezo a hacer, o sea, mi mecanismo de defensa es salir de acá porque no, me genera un disconfort. Vos pones el pie y vos te haces acá con la plumita y probablemente no te tengas cosquillas, distinta de la que te hace otro, vos con los ojos cerrados. Pero puede ser que, como yo sé lo que me voy a hacer y con la intensidad que me voy a hacer, como que estoy preparada para eso, entonces no me genera la misma sensación que si de repente yo no lo sé y alguien lo hace. Bueno, vamos a ponerle un toque científico a eso que dice Candelaria, que es perfecto. Esto, todo lo que yo les dije, tiene lugar porque existe la copia eferente. Porque el grillo, cuando grita, manda una copia eferente con interneuronas inhibitorias para que ese sonido no sea identificado y no lo aturde. Para que la electricidad no pase y no se electrocute. Y para que ustedes, como vos bien dijiste, Candela, te haces cosquilla, pero mandaste una copia eferente que decías que ibas a hacer cosquilla. Entonces ahí, esa copia eferente, hay distintos tipos de copias eferentes, frenan esa sensación de placentera. Y los murciélagos pueden identificar su sonido porque tiene una relación temporal con la emisión, que no engancha con los sonidos de los otros. Por eso los murciélagos no se confunden con los sonidos de los otros. Todo eso es gracias a las copias eferentes, a la descarga corolaria. Bien.
Sustrato cortical para la percepción de disnea. Si ustedes le dan CO2, hay acá cosas del cerebro que se ponen fosforescentes y que son, no por casualidad, las regiones límbicas y paralímbicas que tienen receptores, digamos, sensores de CO2. Pero también las zonas límbicas y paralímbicas tienen que ver con la representación afectiva de esa sensación, de esa experiencia. ¿Está? Entonces, estas zonas, las zonas paralímbicas, también tienen que ver con el dolor. Son las mismas zonas, ¿de acuerdo? Son las mismas zonas del dolor. El dolor tiene un componente afectivo también, ya lo vimos. La disnea también lo tiene. Y también ahí, o casualidad, están todos los receptores cannabinoides, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas zonas son zonas sensibles a cambios respiratorios y a sensaciones neurológicamente identificables que se integran en el sistema límbico como te doy una piña porque me estás ahogando o me pongo a llorar porque me estoy ahogando. ¿Entienden? Igual que el dolor. Resonancia funcional durante maniobras respiratorias ponen de relieve zonas metabólicamente activas. 2006. Frontal, derecho, occipital. Áreas coloreadas son activas durante maniobras respiratorias específicas. Hay un homúnculo respiratorio. Hay un homúnculo del diafragma cortical y en las zonas subcorticales está la representación afectiva de eso. Opioides para la disnea. Por resonancia magnética funcional, hay zonas que se activan, el giro cingulato, esto, sobre todo, la amígdala, la ínsula, toda esta zona de diencefálica baja, profunda, ¿no? Son zonas que se activan cuando hay disnea. ¿Qué tal? Y después a alguien se le ocurrió, recién a fines del siglo pasado, y parte de este, decir que los pacientes que tienen disnea la pasan mal en la vida, ¿no? Y entonces acá surge la calidad de vida, ¿no? Calidad de vida con dominios específicos que los pueden leer, pero hay indicadores en qué manera tu disnea repercute en tus actividades de vida diaria, en tu calidad de vida. Hay cuestionarios de eso, cuestionarios genéricos, cuestionarios específicos que evalúan calidad de vida. Pero solamente el paciente puede decir que tiene disnea. Entonces, este modelo sensorial tradicional que anda perfecto para el dolor, ¿no? Estímulo, excitación, integración central, se suma el modelo de conductas, ¿de acuerdo? El modelo que tiene que ver con estas zonas profundas, que son las zonas, digamos, conductuales. Entonces, tenemos la impresión sensorial ahora que me originó todo esto, pero también podemos decidir qué hacemos, si nos podemos ayudar a gritar o a matar a alguien por el dolor o por la disnea. Bien. Todo esto modula la intensidad, a su vez, y la calidad de la percepción del síntoma en cada persona. Bien. Implica la estimulación y cuantificación de factores que impactan en esa percepción, que puede ser ansiedad, depresión, desasosiego, problemas sociales, dificultades para alcanzar estado de relajación, ¿de acuerdo? Y extrapolando a lo que es dolor total, que lo deben haber visto en paliativos y si no lo van a ver en la cursada de paliativos que es de las próximas semanas, no me acuerdo cuándo, la disnea total tiene el componente que ustedes están viendo acá. ¿Qué hago yo con la disnea? ¿O cómo vivo con la disnea? ¿Y qué me representa la disnea? Y no es lo mismo la disnea de un asmático que se da el broncodilatador y sabe que se le va a pasar, ¿no? Al paciente que tiene metástasis pulmonares múltiples y cada vez tiene más disnea. Hay una cuestión existencial detrás del dolor profundo y de la disnea que tiene que ver con el dolor total y la disnea total. Si no entienden esto, yo creo que honestamente no deberían hacer medicina. Está claro esto, ¿eh?
con tantas otras cosas uno no debería hacer medicina, ¿no? Y me incluyo yo de las cosas que no puedo o no tengo capacidad para hacerlas, ¿no? Pero si esto no lo entienden, bien. El término dolor total fue acuñado por Cecily Sanders para enfatizar que el dolor tiene estos componentes, además de los físicos. Y exactamente lo mismo, 20 años después o 25 años después, se acuñó el término de disnea total. Muy bien. Los aspectos espirituales son importantes cuando la disnea genera sensación de muerte por asfixia, ¿no? Disnea total, que como el pain, dolor, tienen problemas físicos, ansiedad, depresión, problemas interpersonales, ¿no? Trastornos o sufrimiento existencial dependiendo de la causa y de la experiencia. Este es el artículo de disnea total que pueden verlo, ¿eh? Muy bien. Consecuencias psicosociales, deterioro del estado funcional, disnea, ansiedad, limitación de la vida social, ¿no? Y también hay que recordar, cuando el paciente dice disnea, me siento horrible, me quiero matar, no aguanto más, si el paciente viene con un familiar, ver al familiar. ¿Y usted cómo está viviendo esto? ¿O qué piensa de lo que dice su esposo o su esposa o su hijo o su padre? ¿De acuerdo? Y sí, doctor, la verdad es un problema porque cada 2 por 3, qué sé yo. Acá hay que cuidar al núcleo. El núcleo de atención es el paciente y su entorno. ¿De acuerdo? Y les puedo asegurar que el entorno familiar de pacientes con dolor crónico o dolor crónico grave, ¿no? O el paciente con disnea de la que ustedes se pueden imaginar, desacopla, puede llegar a ser que el núcleo familiar sufra mucho todo eso. Entonces, ahí está lo que es la multidimensión. Yo tal vez algo medio personal, pero bueno, a mi abuela le pasa que tiene disnea porque tiene EPOC y además tiene dolor crónico de espalda, que refiere a esto de que siente que no puede vivir, o sea, que esto no es vida, o sea, es lo que ella expresa y genera una situación horrible en el núcleo también por la angustia que genera. Totalmente. Entonces, como que no es solo ella, sino es como afecta a todo, porque también pasan a estar todos dependientes de ese dolor, porque te angustia que un familiar tenga ese dolor también y que diga todas esas cosas. Bueno, eso que vos acabas de decir es como para ponerlo como un ejemplo de un trabajo práctico. Lo que dice un familiar de su paciente, de su paciente, de su familia, del paciente, no de su paciente, del paciente respecto de la disnea. Yo vivo la disnea como familiar de esta manera. Lo dijiste perfecto. Y eso es muy común, ese discurso que vos acabas de decir. Pudiste expresarlo, que no es poco. O más que nada, identificarlo. Entonces, uno de los tantos corolarios es esto, ¿no? Entender toda esta multidimensión y la posibilidad de mejorar el cuidado de los pacientes con disnea depende de nuestra capacidad para comprender todas las barreras de comunicación, los descriptores y todo el entorno que está metido alrededor de la disnea. Este era un caso clínico que yo tenía que tenía una enfermedad neoplásica terminal, que la saqué yo, la charla, porque no es que vaya a dar la Greenberg, ¿no? Pero si no se hacía muy pesada esta presentación. Bueno, muy bien. Recorrido de las definiciones, los estudios fisiológicos, el lenguaje, la representación, todo esto fue la disnea, ¿no? Y de quererte cantar, sufro disnea bastante más allá de los pulmones, ¿no? Decía Silvio Rodríguez en una canción. La disnea tiene que ver mucho más allá de los pulmones, eso es lo que quiero decirles. Bueno, preguntas, dudas. Yo tengo una consulta. ¿Hay alguna forma de disminuir ese componente afectivo de la disnea, como con algún ejercicio o algo así? Porque, no sé, se me ocurre como ejemplo la gente que bucea. Si yo me pongo a respirar de un tubo de oxígeno, seguramente sienta mucha más disnea que un tipo que bucea, y eso es por algún entrenamiento. Por supuesto, Pero eso sí. yo hago buceo y soy rescatista de buceo, ¿no? Y más de una vez tuve algún que otro accidente
con el respirador o quedándome con poco aire y demás, pocas veces, ¿no? Con situaciones absolutamente controladas, ¿no? Eso es entrenamiento. Si vos me decís, cuando yo di el primer carné, era algo tremendo, y ahora de taquito, ¿entendés? Digo, hay un entrenamiento, hay una competencia que uno se hace para eso, pero también hay mecanismos de relajación, hay yoga, hay montones de cosas que están científicamente comprobadas que ayudan a atravesar mejor la línea. Vos dijiste una palabra que no es del todo correcta, que es, me permito decirte, lo dejo, que es cómo disminuir el componente afectivo, ¿no? Yo no sé si hay que disminuir el componente afectivo, lo que hay que hacer es manejarlo, porque disminuir pareciera, vos no lo dijiste, ojo, ignorarlo, ¿no? No, no me interesa la disnea, no me interesa lo que me está pasando, no. Tenés que saber que lo tenés, o sea, tenés que primero identificarlo, es más, identificarlo como bien una de, no me acuerdo ya, acá se no todo, Lucila, creo que era de la experiencia de la familia. Hay que identificar, eso es una realidad. Ahora, una vez identificado, bueno, ¿cómo trabajamos eso? Y ahí está la cosa multidimensional. ¿Estamos? Que Perfecto, también sí. pueden ser fármacos, que puede ser, si hay detección de depresión, antidepresivos, montones de fármacos que podrían estar ayudando, ¿de acuerdo? Pero lo primero es identificarlo, romper esa barrera comunicacional y saber que esto existe para el paciente y para el núcleo familiar. Te hablo sobre todo de la disnea crónica, la disnea que ustedes imaginen, ¿no? No cualquier cosa, la del EPOC, la de la fibrosis pulmonar, la del paciente con cáncer terminal, estamos hablando de ese tipo de disnea. Aunque una disnea de alguien que tiene una crisis dramática, una atrás de la otra, también entra en la misma volteada, ¿no? Llega un momento que deteriora la calidad de vida y yo no quiero tener más disnea, que me trasplanten el pulmón, terminan diciendo. ¿Entendés? Y más aún si son chicos donde la familia, el padre, la madre, se vuelven locos con el chico que tiene disnea y un ataque, ¿no? Y lo sobreprotegen y está todo un entorno muy disfuncional que puede llegar a ser. ¿Preguntas? No sé si más o menos quedó claro, Alejo. Sí, perfecto. Doctor, y volviendo al inicio de la charla, respecto al ataque de pánico, por ejemplo, porque ahí no hay una afectación, digamos, orgánica, por lo menos en las vías respiratorias, que estén justificando eso. ¿Es por el aumento del requerimiento de oxígeno o...? No, es todo un tema, antes se pensaba que era una cosa psiquiátrica o psicológica, digamos, ¿no? Hay estudios funcionales de control de la ventilación, de patrón respiratorio. De patrón respiratorio te sirve mucho no solamente el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, ¿no? Que es una pavada eso solamente, sino análisis complejo del patrón respiratorio, que los centros respiratorios funcionan de manera distinta que el tuyo, ¿entendés? Y la influencia cortical mete cosas que son distintas de las que debería ser el centro respiratorio. Hay como algo desacoplado, ¿no? Las pruebas de sensibilidad al CO2, a la respuesta a cargas respiratorias, son distintas, ¿entendés? O sea que hay un sustrato fisiológico, eso es lo importante, no es tomate un antidepresivo y ya está, no, cuidado con eso. Al margen de que pueda necesitarlo, hay un sustrato funcional que está estudiado con estudios finos que se desconocía a mediados del siglo pasado, era el loquito, ¿de acuerdo? Y eso como respuesta a las hormonas del estrés. O sea, las Por hormonas del ejemplo, estrés. por ejemplo, sí, por ejemplo. Pero lo importante es identificarlo. Si vos no identificás algo, no podés tratarlo. Si vos lo negás, no es nada, quédese tranquilo, vea una película de Netflix. ¿No? Hacelo eso también, pero también identificalo. ¿Preguntas? Se están yendo todos ya. Doctor, yo tengo una pregunta que trata un poco de la ventilación, no tiene mucho que ver con disnea. ¿La podría hacer igual? Dale, a ver si puedo contestarla. En el ejercicio, cuando... Ay, espera mi cámara. Cuando uno hace
un movimiento de fuerza, se dice que en ese momento tiene que exhalar y bueno, después como que mover hacia... Sí, sí. ¿Por qué es? Mira, yo lo hago, ¿sabes por qué? Porque no quiero hacerme un hemotórax. Te lo digo. Porque con un momento de fuerza, respirando profundo, vos tendés a hacer mucha valsalva, ¿no? Y con la valsalva, aparte del riesgo de neumotórax, disminuís el retorno venoso, disminuís la circulación cerebral, si mantenés ese esfuerzo. Entonces, cuando uno hace remo, por ejemplo, no se le ocurre respirar hondo cuando estás haciendo el remo. ¿Entendés? Yo hago remo y no me imagino hacer, vos haces para afuera, ¿entendés? Sacás el aire. En los momentos es algo casi que lo hacemos reflejamente. Vos quien hace natación, si se pone a mirar un poco, hay una coordinación que cada 4 patadas haces una abrazada, ¿no? Y eso es increíble, pero el que más o menos sabe eso siempre hace eso. Y a tratar de hacer 5 y no te sale, o 6 y no te sale. Y es algo de coordinación. Y creo que lo del esfuerzo expiratorio tiene que ver con eso. No te puedo decir más. Sí, o sea, me imaginaba que iba por ahí, también había leído que de alguna forma llega mejor el oxígeno a los músculos, no sé, hay como varias teorías. Bueno, tiene que ver con esto, que el retorno venoso, ¿no? El retorno venoso, vos haces el esfuerzo. También es cierto que si vos haces un esfuerzo, digamos, de mucha pesa en cualquier grupo muscular, ahí prácticamente no hay llegada de oxígeno. Cuando vos tenés más del 60% de la carga máxima que tiene ese músculo, los capilares se colapsan. No podés mantener esa fuerza durante mucho tiempo porque no tenés circulación en ese músculo, con cargas altas, ¿no? Y eso está recontra estudiado en los músculos respiratorios también. Determinadas cargas del músculo respiratorio aumentan el flujo sanguíneo, determinadas cargas ya las empiezan a bajar. Cuando se vuelve la carga normal, hay una hiperemia post-contracción que sirve para lavar todo, pero si vos seguís aumentando la carga, en un momento se frena el flujo diafragmático. Bien, buenísimo, gracias. Bueno. Pregunta administrativa y un poco de la emoción. Esto de los prácticos habilitados sería a partir de la semana que viene. No, les dije que la semana que viene lo vamos a organizar. Todavía no estamos ni a la mitad de la cursada, así que, pero sería imposible organizarlo en este fin de semana para nosotros. No, bien entiendo, pero era... Necesitamos más docentes. Vamos a ver si un grupo va a la sala mientras que el otro grupo sigue en el anfiteatro. Vamos a verlo cómo hacemos. Lo que sí y bueno, igual eso, la semana que viene.